Dios es santo, inmaculado, puro, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Él ha hecho todas las cosas. Su creación habla de su grandeza, su creación habla de su belleza, su creación habla de su sabiduría, su creación habla de su amor. Su plenitud lo llena todo. Él sustenta y restaura todas las cosas. Él es digno de suprema alabanza. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Dios es compasivo y misericordioso. Ama la justicia. Él reinará por siempre. Su trono, trono de justicia y verdad. Él ama a los humildes, pero a los altivos mira de lejos. Reina en nuestros corazones. Que Él sea tu rey, el rey nuestro. Ahora nos vamos al otro extremo. ¿Cómo es el hombre? El hombre es una raza caída. Fuimos hechos perfectos a la imagen y la semejanza de nuestro gran Dios, pero el pecado entró y nos mató. Entonces envió Dios a su Hijo unigénito, obediente al Padre, dejó su trono, su gloria y vino del cielo a este mundo, tomando nuestra naturaleza humana. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y el amor de Dios se manifestó cuando el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Ahí cargó tus pecados y los míos. El precio, la muerte. Él murió. Para que Él pudo morir siendo Dios, Él tuvo que hacerse hombre. Que entendamos eso. Y en esa cruz, símbolo de muerte, de pecado y de maldición, fue clavado el dador de la vida, el santo, limpio, puro, como cordero sin mancha y sin contaminación. Y se hizo pecado. Cargó Dios el Padre en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Dice Isaías: como cordero fue llevado al matadero, y en la mano de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él padeció, Él sufrió por nuestros pecados y murió. Y fue sepultado. Pero al tercer día Jesucristo se levantó vencedor y victorioso sobre la muerte. Pagó nuestras culpas, sufrió nuestro infierno, venció a la muerte y se levantó victorioso y ascendió al cielo. Él está a la diestra del Padre, tiene todo el poder para salvar, para perdonar, para dar vida eterna. Él ya hizo todo por nosotros. La religión sigue diciendo: ten misericordia de nosotros. La religión sigue diciendo: ten misericordia de nosotros. Toda su misericordia, todo su amor, toda su compasión fue dada y entregada en esa cruz. Solo ahora el hombre tiene que venir a Cristo y recibir este regalo de salvación, este regalo de perdón de pecados, y confesarle con su boca que Jesús es el Señor, y darle su corazón en adoración y alabanza, y dedicar su vida y su tiempo en conocerle. ¿Cómo le conocemos? A través de su palabra. En confiar en su palabra.
en llenar su corazón de esta palabra. Porque Dios no solamente quiso salvarnos, sino que Él se ha propuesto a transformar nuestras vidas, y que seamos un testimonio viviente de Cristo delante del mundo. Que cuando el mundo te mira a ti, mire a Cristo. Esa es la meta. Ahora, cuando pensamos en esto, decimos: Dios, pero si yo tengo un montón de defectos, yo tengo un montón de errores, yo tengo un montón de debilidades. Y es ahí precisamente donde Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y si Él es el Señor de nuestras vidas, entonces lo único que tenemos que decirle es: sí, Señor, aquí estoy. Reconociendo todo lo que somos. Hablábamos de toda la grandeza, la perfección, la hermosura, la sabiduría, el poder de Dios. Y luego, cuando venimos a ver al ser humano, vemos lo que somos por la obra del pecado. Pero Dios, que es un Dios paciente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y como dijo el profeta: porque tus misericordias son nuevas cada mañana, no hemos sido consumidos. Él tiene tanta paciencia con nosotros, hermanos. Y por eso nuestro corazón, que nunca se canse de darle alabanza, de darle adoración, de reconocerlo y de veras de decirle: Señor, ayúdame, te necesito. Somos un manojo de defectos, de imperfecciones, de debilidades físicas, emocionales, intelectuales, espirituales, y por si fuera poco, un sinfín de circunstancias incontrolables que cada día nos debilitan más. Problemas financieros, problemas de salud, problemas de relaciones personales. Todo el tiempo estamos batallando. La pregunta del millón: ¿qué vamos a hacer o qué vas a hacer con tus debilidades? La mayoría saben lo que hacemos. Las negamos, las defendemos, las excusamos, las ocultamos, etc. Y cuando tomamos una actitud así, eso impide que Dios trabaje en nuestra vida. Cuando Dios quiere usar nuestras debilidades para su gloria, pensamos que solamente Dios quiere usar nuestros puntos fuertes. En realidad, Él quiere usar nuestras debilidades. Todo lo que somos no son un accidente. Dios las permitió una a una para que Él demuestre su poder a través de esas debilidades en tu persona. El Señor Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades, cuando nos abrimos realmente de corazón delante de Él, como un atributo de los pobres en espíritu. Esta actitud es lo que Él bendice. Dios no usa a los perfectos, porque no los hay. Miren lo que dice su santa palabra en 2 Corintios 4:7. Él dice esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida para que tú le des a Él la gloria. Él ha puesto su presencia en este vaso de barro y Él quiere manifestar su poder en tu vida para que la excelencia del poder sea de Dios y no tuyo. Con tal presencia en nosotros, se pase mirándose pobre y miserable. Diga el débil: fuerte soy, y gozarnos.
aún en nuestras debilidades. Si le permitimos ser el Señor de nuestras vidas, Él nos usará. Él va a trabajar en nuestras vidas. Él va a hacer su obra. Pero nosotros muchas veces no le dejamos. Y quiero que el apóstol Pablo sea el maestro, el que nos instruya en esta mañana cómo tratar con nuestras debilidades. Dice Pablo, lo primero que tienes que hacer es reconoce tus debilidades. Ahora, haz un análisis introspectivo. Piensa, no tienes que decir en este momento ninguna, pero piensa, ¿cuáles son esas debilidades con las que siempre estás batallando? Tenemos que tomar una actitud de admitirlas, dejando de pretender que tienes todo bajo control. Y en vez de vivir negando o dando excusas, define, identifica esas debilidades. Ahora, si son muchas, para que no se te olviden, haz una lista. Si quieres que Dios te use, debes reconocer quién es Dios y quién eres tú. Lo que examinábamos al principio. Pablo reconoció sus debilidades. ¿Y saben qué dijo él? Allá en 2 Corintios 12, versículo 9 y 10, dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oigan eso. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es hasta que reconozcamos esas debilidades y dejemos al Señor que su poder se perfeccione en nuestras debilidades, que tan solo nos baste su gracia que hemos recibido ya. ¿Cómo ampliar un poco más esto? Dice Pablo, me gozo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo, versículo 10, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren quién es Pablo, y conocemos cómo antes de conocer a Cristo, cómo actuaba, cómo se sentía, impetuoso, con poder, con autoridad, celoso de su religión. Pero ahora Pablo está diciendo algunas de sus debilidades. Dice, por amor de Cristo, me gozo en estas debilidades. En afrentas, él recibía muchas humillaciones por ser seguidor de Cristo. Él ahora tiene necesidades. Un siervo de Dios que sirve a Dios puede tener muchas necesidades y esperar. En el caso de Pablo, esperaba que las iglesias le apoyaran. Y él mismo da testimonio. Y cuando no hubo, estas manos me bastaron para trabajar. O sea, Pablo pasó por tantas cosas, pero también dice en angustias. Imagínense, siendo Pablo, como dijo el espíritu malo, y sé quién es Pablo, ¿verdad? Y sin embargo, era una persona tan humana, pero dependiente totalmente de Dios. Ahora ya no confiaba en esa autoridad que le daban los gobernantes, ya no confiaba en su celo por su religión, en ese ímpetu que tenía muy natural en él por su carácter. Nada. Él reconocía su debilidad y dejaba que Cristo manifestara su poder en su pobre humanidad que ahora reconocía. Y es así como él hizo grandes cosas en el ministerio que Dios le dio. Así que esta actitud
es contentamiento, y este contentamiento no es más que una expresión de fe en la bondad de Dios. Fe. Decíamos, Dios es fiel. Sí, Él es fiel. Y lo que dice de Él la Biblia, eso es. Solamente hay que confiar en Él, en su bondad, en su compasión, en su misericordia, en su gracia. Y cuando tú reconoces esto, tú puedes decir en tu corazón: Dios, tú eres sabio y perfecto, y por si fuera poco, me amas, y tú mejor que yo sabes lo que es mejor para mí. Haz tu santa voluntad en mí, haz lo que te plazca, porque tú no te equivocas en tu trato que tienes para con tu Hijo. Podemos confiar plenamente en Él, amados hermanos. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí no hay orgullo, aquí no hay autosuficiencia, aquí no hay independencia. No, aquí hay una sencillez y una humildad de corazón, reconociendo por encima a Dios. Muchas veces en estas debilidades damos a veces la impresión de irnos al extremo y queremos que los demás nos miren. Ay, cómo sufrimos. Ay, mírenme cómo sufro. No, no. Es algo entre tú y Dios. Ese corazón humillado, humilde ante Dios, para que repose el poder de Dios en tus debilidades. Y dice Pablo: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Tú puedes estar en pie ante los hombres, bendiciendo a los demás, a través de una actitud de humildad total ante Dios, pero de una fe fuerte, férrea, que va a bendecir a otros. Y en el caso de Pablo, estamos en el contexto de que Pablo está diciendo: Dios me ha puesto un aguijón en mi carne, y podemos mirarlo con los ojos de Dios. Imagínense que Pablo no formaba parte de los 12, y hasta él mismo reconoce: como un abortivo, el Señor se me apareció a mí al último de todos, como un abortivo. Y es a Pablo a quien Dios le revela todos los misterios de su palabra, que estaban ocultos hasta ese momento, que no fueron revelados en su palabra, fueron ocultos en el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo recibe la revelación de todos estos misterios, y él escribe la mayor parte de libros del Nuevo Testamento. Y esto, en su humanidad, podía llevar a Pablo a una actitud de soberbia, de arrogancia, de orgullo en relación a los demás. Cuando escuchamos a las personas hablar, muchas veces manifiestan eso, ¿no? Que son más que otros, que se comparan con otros y se ponen con sus palabras, se presumen de que pues ellos son mejores. No, un creyente jamás debe hacer eso. No. Entonces, Dios, protegiendo a Pablo, le pone ese aguijón. Dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está. Entonces, Dios, que es omnisciente y sabe todo de nosotros, Él permite cosas en nuestras vidas, y a través de esas cosas Él nos encausa, nos dirige, nos protege. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? La actitud de Pablo. La actitud de Pablo. Y así Dios, guiando a Pablo, lo previene de arrogancia y lo mantiene en una actitud de humildad. Siguiendo este ejemplo de Pablo,
madurando en nuestra vida con este testimonio, entonces nuestro ego se mantiene controlado, ¿sí? Nuestro ego se mantiene controlado, pero al mismo tiempo sabiendo que tenemos un tesoro en esta casa de barro, dándole a Dios el reconocimiento y la gloria y no quitándole. ¿Se acuerdan de Gedeón? Él estaba en otra posición. Él se miraba débil, el más pequeño de la familia, hasta cobarde porque se escondía. Y cuando viene Dios, lo levanta y le dice: varón valiente. Y en este hombre que tenía un concepto, pero ahora sí al otro extremo, hasta abajo, Dios lo usa. Y así Dios, hermanos, con nosotros. Muchas veces usamos todo eso, pero para excusarnos y hacernos a un lado y decir: no, pues Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Yo predicar, no, pues yo no sé. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que lo hagas. Jeremías dijo: soy niño, ¿yo qué puedo decir? Isaías exclamó: soy hombre muerto, porque siendo un vil pecador he mirado al Santo. Y Dios lo santifica. A Jeremías le da sus palabras. Y Ezequiel es otro gran testimonio de hombres que ni imaginaban cómo Dios los miró y los tomó para usarlos para su gloria. Y es lo mismo que ha hecho con nosotros, a cada uno de nosotros. Pablo nos dice allá en 1 Corintios capítulo 1, pues ya ven, no somos tan fuertes, no somos tan inteligentes, no somos tan ricos, no somos sabios, pero lo peor del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo pobre del mundo, ha tomado Dios, dice, para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, a lo que es poderoso, a lo que es rico. Y por eso estamos aquí, hermanos, pero no para que estemos sentaditos y cómodos, sino cada uno en su comunión con Dios, tomando lo que Dios nos ha dado, para que en nuestra debilidad, en nuestra imperfección, en nuestras deficiencias, Dios manifieste su poder y vayamos al mundo llevándoles un mensaje de amor. Amén, hermanos. Entonces no digas: no, pero yo ¿cómo? Decía el profeta: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero. Y ustedes saben que es un boyero. Hermanos, le da sus palabras a este hombre y va y le habla a los sacerdotes, le habla al rey, siendo boyero. Amós, siendo boyero. Entonces no importa que seamos, por favor, no nos miremos con compasión y lástima y digamos: pero Señor, ¿yo qué puedo darte? No, ya dejemos eso. Pongámonos en pie. Diga el débil: fuerte soy. Amén. ¿Y cómo esto lo vemos en la lección que le da el Señor a Gedeón? Eran 32,000 personas. Y después de un examen que Dios le dice a Gedeón que haga, quedan 10,000 para ir a pelear contra el enemigo. Y dice Dios: ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos, llévalos al río a beber agua. Y los que laman el agua como perro, esos van a ser. ¿Y cuántos quedaron? 300. ¿Qué iba a decir el pueblo? Gedeón, qué tremendo es Gedeón con 300. No, Gedeón iba a reconocer: Dios lo hizo, no fui yo. Y eso debe ser, que tu vida reconozca, lo confiese, lo declare, dándole el reconocimiento a Dios. Siempre, Él está ahí. Él dijo: yo estaré con ustedes. Nunca lo olvides. Él está ahí. ¿Saben? Todos los gigantes de la Biblia fueron débiles. Podemos ver a Moisés manifestando sus debilidades. Moisés tenía un temperamento, mató al egipcio, golpeó la roca, rompió las tablas de los 10 mandamientos. Un poco desesperado, ¿no?
y Dios lo transformó para ser el hombre más manso de la tierra. Oigan eso. Entonces, Dios puede transformarnos también. Dios quiere hacerlo también en nosotros. Gedeón tenía su autoestima hasta los suelos y lo llevó a ser Dios a ser un guerrero, un varón valiente, como le dijo desde el principio, ¿verdad? Abraham, el hombre temeroso. Por favor, Sara, di que eres mi hermana, si no me van a matar. Y Dios lo llevó a ser el padre de la fe. David, el adúltero, y dice Dios dando testimonio de David, es el hombre conforme a mi corazón. Sí, hermanos. Y nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Juan y su hermano, los hijos del trueno. ¿Y qué vino a ser? El apóstol del amor. Oh, Juan, tremendo Juan, cuando lo leemos. Yo por eso no dudo en decirle a las personas que quieren venir a la verdad de Dios, lee Juan, empieza con Juan y vuelve a leer Juan. Ahí tú puedes mirar y conocer quién es Jesús. Y pues lo que tenemos que hacer es dejar de aparentar. Dejar de aparentar. Como se dice coloquialmente, quítate la máscara. Pablo lo hizo. Él mostró sus debilidades. En Romanos 7:19 Pablo nos dice, lo que quiero hacer eso, lo que no quiero hacer eso hago. Siempre quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo contrario. Pablo reconoce sus frustraciones. Reconoce sus frustraciones y muestra toda su humanidad. Dice, por ejemplo, esta porción de 2 Corintios capítulo 2, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Te imaginas? Pablo tiene una puerta abierta, hay ahí muchas almas y se sintió solo. No, yo no me quedo aquí, yo mejor me voy. Se fue buscando a Tito. O sea, también sufrió frustración, pero también abría su corazón. Somos libros abiertos, somos cartas abiertas. Aquí estamos. Y no le importaba porque tú expon tu corazón y te expones. Y a veces tenemos ese temor. No, es que me van a agarrar de ahí, me van a hacer pedazos. Pero Pablo abría un corazón sincero, un corazón que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de que la gente le viera como un ser humano dependiendo totalmente de Dios. Y también podemos mirar sus temores. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 3 dice la palabra: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, tiempo después de que ya la iglesia en Corinto ya se había establecido, les dice Pablo que recién cuando llegó con ellos estuvo con mucho temor y temblor entre ellos. Entonces, así nosotros queremos aparentar lo fuerte que somos, lo intrépido que somos, lo incansable que somos, lo fuerte que somos, y nada más es apariencia. Pero a diferencia de decir, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias al Señor que me da fuerzas. Es Él, no soy yo. Por eso estoy aquí. Por eso es que puedo hacer esto. Por eso es que tengo la confianza de seguir hacia adelante. Por Él. Reconociendo nuestra humanidad y dándole el lugar y la gloria a Dios en nuestra vida. Pablo se glorió en sus debilidades. En 2 Corintios 12:5 dice:
de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Sí? Les decía, y en vez de mostrarnos muy autosuficientes, muy capaces, muy independientes, obsérvate a ti mismo como un trofeo de la gracia de Dios. En realidad, es por su gracia lo que ahora somos o hacemos o hemos logrado. Es por su gracia. Fíjense lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de la oración, reconociendo nuestra necesidad que tenemos de Él y con esa confianza de ser socorridos por su gracia, por su misericordia. Podemos confiar en Él totalmente. Yo lo expreso muchas veces como la fuente de mi fuerza, de mi fe, como la fuente por la cual yo puedo estar firme en mi fe y en pie. Si por mí fuera, ni cristiano sería, en realidad. Y muchos estamos como cristianos, pero pareciera que esa fuerza. Pero dice Dios, acércate para que halles socorro y alcances misericordia y halles gracia. Hermanos, debemos mirarnos como eso. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo reconoce esto cuando ve hacia atrás el ministerio que ha traído. Dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios, porque yo soy, escuchen, estoy leyendo de 1 Corintios 15, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Oiga, como que se está elevando. Pero mire, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ven, decimos, oh, sí, está diciendo que está trabajando más que él, pero de pronto lo vemos como que tiene un ancla y se baja. Es él, no soy yo, es por él. Entonces, hermanos, he ahí a Dios en nosotros, en este vaso de barro. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, reconocer que Dios ha puesto este tesoro en vaso de barro. Tú, para ayudarte en tu debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo andar en temor? ¿Cómo mirarnos a nosotros mismos y pensar como Gedeón? Soy el más débil, soy el más pequeño de mi casa. Señor, yo no puedo hacer nada por ti. Y Dios le dice, no, eres un varón valiente y Él es tomado para libertar a Israel de sus enemigos, amados hermanos. Jacob fue tocado por Dios en su muslo. Ahí estaba la fuerza de Jacob. Y cuando Dios descoyunta su muslo, lo transformó
en una persona débil, porque ahora él, a partir de ese momento, iba a andar cojeando y siempre apoyado en un bastón. Fue cuando dejó de huir y así caminó el resto de su vida, y eso lo llevó a apoyarse en Dios todo el resto de su vida. Fue así como enfrentó a Labán y tuvo una actitud de humildad totalmente. La guía de Dios, la dependencia de Dios, y él salió victorioso ahí. Amado hermano, si quieres que Dios te bendiga y te use en gran manera, debes querer caminar como Jacob, cojeando el resto de tu vida, pero apoyándote en Dios, dependiendo de Dios, porque Dios no usa a los fuertes, Dios usa a los débiles. Así que, hermanos, solo Dios es grande, todo lo puede, todo lo sabe, pero su gran amor lo manifestó para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad lo ha recibido. Pero tú y yo tenemos el privilegio de haberle recibido. Y con un montón de defectos, de errores y de debilidades, como Moisés, como David, como Jacob, permitir a Dios que Él sea el Señor de nuestras vidas y nos apoyemos en Él. Decía un hombre de Dios, George Mueller, era un hombre de oración, era un hombre de fe. Él decía: yo puedo estar de pie delante del mundo porque estoy de rodillas delante de Dios. Así que no debemos olvidar quiénes somos y no olvidar en quién radica nuestra existencia. ¿Por qué nos miró, nos escogió y nos dio ese tesoro en nosotros, que tan solamente somos vasos de barro? Hagamos lo que, por lo cual Dios nos llamó. Lo sabemos, no ignoramos ya. Y lo tenemos todo: una fe, su palabra, esa bendición que es la oración, y un campo que Dios nos ha dado para trabajar. La vida se esfuma, se pasa rápido. La venida de Cristo ya es eminente y los tiempos están tan convulsionados y difíciles. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ya no podemos seguir cómodos y tranquilos, sino permitir a Dios que trabaje en nuestras vidas y que seamos útiles al engrandecimiento de su reino. Amado Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Cumple tu propósito en nosotros, Padre Santo. Llévalo a cabo, Padre, porque tú eres el Todopoderoso, sabio y perfecto, y nosotros somos muy pequeños, pero tú quieres hacer cosas maravillosas y manifestar tu poder en nuestras debilidades. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que en ella encontramos, Señor, tu voluntad, tu luz, tu verdad y las intenciones de tu corazón para con nosotros. Lleva a cabo tu obra, lleva a cabo tu obra, y nuestras vidas te reconozcan, te confiesen y te den la gloria siempre, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.